Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, llenísimo de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que, va a explotar. Sí, lo oyeron bien, explota. Vamos a adentrarnos en el romance, en ese amor que nos hace suspirar, en ese que a veces parece sacado de las páginas de un libro. Y no cualquier romance, no señores, vamos a hablar del romance entre Adrián y Valeria. Sí, Adrián y Valeria, los protagonistas de Entre las estrellas, esa novela que los tiene a todos pegados a la pantalla. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. Pues hoy, ellos mismos en persona, nos van a confesar absolutamente todo sobre su amor. Sí, como lo oyen. Van a abrir sus corazones y contarnos los secretos, los momentos más dulces, los desafíos y todo lo que ha hecho que su amor traspase la pantalla. Pero antes de que empiece el chismecito jugoso, déjenme recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que ve los vídeos pero se le olvida darle al botoncito rojo, corre. Corre ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo de este canal. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, entrevistas exclusivas, detrás de cámaras, retos divertidísimos y por supuesto, mucho chismecito como el de hoy. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Ahora sí, después de esta breve interrupción, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque aquí vienen Adrián y Valeria. Asterisco, suenan aplausos y música emocionante asterisco. Hola. Qué emoción estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos, estamos felices de compartir nuestra historia. El gusto es nuestro, Adrián y Valeria. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que sus fans están ansiosos por escuchar todo lo que tienen que contarnos. A ver, cuéntenme cómo fue ese primer encuentro, ese flechazo inicial que los llevó a enamorarse tanto dentro y fuera de la pantalla. Ay, el primer encuentro. Recuerdo que estaba súper nerviosa. Era mi primer papel protagónico y saber que iba a trabajar con Adrián, que ya era un actor consagrado, me intimidaba un poco. Pero desde el primer momento Adrián fue súper amable y me hizo sentir muy cómoda. Sí, recuerdo que Valeria estaba muy tímida, pero tenía una mirada, una mirada que te atrapaba. Desde el primer momento supe que iba a ser una gran actriz y que trabajar con ella sería algo especial. Y tenía razón. ¡Qué lindo! Y cuéntenme, ¿cuál fue ese momento exacto en el que se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá de una simple amistad o compañerismo? Creo que fue durante la grabación de una escena muy intensa, una escena de amor, precisamente. Había mucha química entre nosotros y de repente sentí que el corazón me latía a 1000 por hora. Fue un momento mágico. Sí, fue algo muy fuerte. Después de esa escena, los dos nos quedamos en silencio, mirándonos a los ojos, como si estuviéramos en una burbuja. Fue ahí donde me di cuenta de que sentía algo muy especial por Valeria. ¡Guau! Definitivamente la química entre ustedes es innegable. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron al inicio de su relación, especialmente teniendo en cuenta que trabajaban juntos y estaban constantemente en el ojo público? El principal desafío fue mantener nuestra relación en secreto. No queríamos que la gente pensara que nuestra relación era una estrategia publicitaria o algo así. Queríamos que fuera algo auténtico y genuino. Sí, además, teníamos mucho miedo de que nuestra relación afectara el trabajo. Si algo salía mal, podría afectar la serie y a todos los que trabajaban en ella. Así que teníamos que ser muy cuidadosos. Y hablando de trabajo, ¿cómo fue trabajar juntos interpretando a una pareja enamorada, sabiendo que ustedes también estaban enamorados en la vida real? ¿Les facilitó o les dificultó el trabajo? En muchos sentidos, nos facilitó el trabajo. Ya teníamos una conexión emocional muy fuerte, así que no teníamos que fingir tanto. Simplemente dejábamos que nuestros sentimientos fluyeran. Sí, pero también teníamos que ser muy profesionales. No podíamos dejar que nuestros sentimientos personales interfirieran con el trabajo. Teníamos que separar la ficción de la realidad. Claro. Y ahora que ya no tienen que ocultar su amor, ¿cómo es su día a día como pareja? ¿Qué les gusta hacer juntos?
Nos encanta pasar tiempo juntos, ya sea viendo películas en casa, saliendo a cenar o simplemente dando un paseo por el parque. Disfrutamos mucho de las cosas sencillas. Sí, también nos gusta viajar y conocer lugares nuevos. Nos encanta descubrir culturas diferentes y probar comidas exóticas. Y por supuesto, nos encanta pasar tiempo con nuestras familias y amigos. Suena increíble. Y para finalizar, ¿qué consejo le darían a esas parejas que están pasando por momentos difíciles en su relación? Les diría que nunca pierdan la comunicación. Hablen de sus sentimientos, escúchense mutuamente y trabajen juntos para superar los obstáculos. Y también les diría que nunca dejen de cultivar el amor y la pasión. Sorpréndanse mutuamente, hagan cosas nuevas juntos y nunca dejen de reír. Qué sabias palabras, Adrián y Valeria. De verdad, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Ha sido un placer tenerlos aquí. El placer ha sido nuestro. Gracias a ti por invitarnos. Y a ustedes, mi gente guapa, gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación con Adrián y Valeria. Entonces, repasemos rápidamente lo que aprendimos hoy. Descubrimos cómo se conocieron Adrián y Valeria, cómo surgió el amor entre ellos, los desafíos que enfrentaron al inicio de su relación y cómo es su día a día como pareja. Y lo más importante, aprendimos que el amor verdadero existe y que con comunicación, pasión y trabajo en equipo, se pueden superar todos los obstáculos. De verdad, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Y ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció la historia de amor de Adrián y Valeria. ¿Les sorprendió algo? ¿Se sintieron identificados con alguna parte de su historia? Cuéntenme todo en los comentarios. Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita, no se perderán ni un solo vídeo de este canal. Tenemos muchísimo contenido increíble preparado para ustedes. Así que ya saben, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Asterisco suena la intro musical del canal con imágenes coloridas y fragmentos de vídeos anteriores, mientras la presentadora saluda con una energía contagiosa, asterisco. Hola, 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 mi gente guapa, lovers del chisme y fanáticos del romance. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la diversión y las exclusivas son el pan de cada día. Estoy requete emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. De verdad, espero que estén teniendo un día de aquellos, un día que les robe sonrisas y les llene el corazón de alegría. Porque hoy, mi gente, vamos a hablar del tema que nos vuelve locos a todos, el amor. Hoy prepárense, agárrense de sus asientos, porque les traigo un vídeo que... ¡Boom! Va a incendiar las redes sociales. Explosión de romanticismo, gente. Sí, sí, lo oyeron bien, explota. Pero no cualquier explosión, Esta es una explosión de amor verdadero, del que te hace creer en los finales felices, del que te hace soñar con tu propio príncipe azul. Vamos a adentrarnos en las profundidades del romance, en ese sentimiento que nos hace suspirar, en ese que a veces parece sacado de las páginas de un libro de Nicholas Sparks o de una comedia romántica digna de Meg Ryan. Y no cualquier romance, no se confundan, no señores, vamos a hablar del romance entre Adrián y Valeria. Sí. Adrián y Valeria, la pareja sensación del momento, los protagonistas de Entre las estrellas, esa novela que ha conquistado sus corazones y los tiene pegados a la pantalla noche tras noche. ¿Quién no ha llorado con sus escenas? ¿Quién no ha suspirado con sus besos? ¿Quién no ha deseado tener un amor como el suyo? Exacto. Todos. Y hoy, vamos a descubrir la verdad detrás de esa magia. ¿Se acuerdan de ellos? Por supuesto que sí. Pues hoy, ellos mismos en carne y hueso en persona, van a romper el silencio y nos van a confesar absolutamente todo sobre su amor. Sí, sí, como lo oyen. Van a abrir sus corazones de par en par y a contarnos todos los secretos, desde los momentos más dulces y tiernos hasta los desafíos más complicados y dolorosos.
Nos revelarán todo, todito, todo lo que ha hecho que su amor trascienda la pantalla, que los convierta en una pareja real y admirable. Pero aguanten un poquito. Antes de que empiece el chismecito jugoso, el salseo de primera calidad, déjenme recordarles algo importantísimo, algo que no pueden olvidar bajo ninguna circunstancia. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este canal maravilloso, o si eres de los que ve todos los vídeos con una sonrisa pero se le olvida darle al botoncito rojo. ¡Alto! Para todo lo que estés haciendo. ¡Corre! Corre ahora mismo como si no hubiera un mañana. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo de este canal. No se lo permitan. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, sorpresas que los dejarán boquiabiertos, entrevistas exclusivas con sus celebridades favoritas, detrás de cámaras llenos de secretos y momentos divertidos, retos descabellados que los harán reír a carcajadas y por supuesto muchísimo chismecito como el de hoy. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Suscríbete ya. Ahora sí, después de esta breve pero crucial interrupción, vamos a lo que verdaderamente importa, vamos al plato fuerte, vamos a la razón por la que están aquí. Prepárense porque la espera ha terminado. Redoble de tambores, por favor. Aquí vienen Adrián y Valeria. Hola, hola a todos. Qué emoción estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos, estamos realmente felices de compartir nuestra historia con todos sus seguidores. El gusto es nuestro, Adrián y Valeria. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que sus fans están ansiosos, más que ansiosos, desesperados, por escuchar todo lo que tienen que contarnos. Han esperado este momento durante meses y la expectativa es altísima. A ver, cuéntenme, rompan el hielo, por favor. ¿Cómo fue ese primer encuentro, ese flechazo inicial, esa chispa que encendió la llama y los llevó a enamorarse tan profundamente, tanto dentro como fuera de la pantalla? ¿Hubo mariposas en el estómago? ¿Un trueno que los impactó a ambos? Queremos saberlo todo. Ay, el primer encuentro, es un recuerdo que atesoro en mi corazón. Recuerdo perfectamente que estaba súper nerviosa, al borde del colapso, para ser honesta. Era mi primer papel protagónico, mi gran oportunidad, y saber que iba a trabajar con Adrián, que ya era un actor consagrado, un ídolo de las telenovelas, me intimidaba un poco bastante. Pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a estar a la altura? Pero desde el primer momento, desde el instante en que lo conocí, Adrián fue increíblemente amable, generoso y me hizo sentir muy cómoda, me transmitió una tranquilidad que necesitaba muchísimo. Me dijo algo como, relájate, estamos juntos en esto y vamos a hacer algo increíble. Y esas palabras me calmaron muchísimo. Sí, recuerdo que Valeria estaba muy tímida, un poquito asustada, pero tenía una mirada, una mirada que te atrapaba, que te invitaba a conocerla. Tenía una luz especial. Desde el primer momento supe que iba a ser una gran actriz, que tenía un talento natural impresionante, y que trabajar con ella sería algo especial, algo que iba a marcar mi vida. Y por supuesto, no me equivoqué. Tenía toda la razón. ¡Qué romántico! De verdad, siento la magia en el aire. Y díganme, profundizando un poco más, ¿cuál fue ese momento exacto, preciso, crucial, en el que se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro iba mucho más allá de una simple amistad o de un compañerismo profesional? ¿Hubo alguna señal, alguna palabra, algún gesto que lo detonó todo? Creo que fue durante la grabación de una escena muy intensa, una escena de amor, precisamente. Era una escena muy emotiva, con diálogos muy profundos y mucho contacto físico. Había mucha química entre nosotros, eso era innegable, y de repente, en medio de la escena, sentí que mi corazón me latía a 1000 por hora, que me faltaba el aire. Fue un momento mágico, como si el tiempo se hubiera detenido. Sí, fue algo muy fuerte, muy poderoso. Después de esa escena, los dos nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente a los ojos, como si estuviéramos solos en el mundo, como si estuviéramos en una burbuja. No necesitábamos decir nada, lo entendíamos todo con la mirada. Fue ahí, en ese preciso instante, donde me di cuenta de que sentía algo muy especial, algo muy profundo por Valeria. Algo que iba más allá de la admiración profesional, algo que tocaba mi alma. ¡Guau! De verdad, estoy sin palabras. Definitivamente la química entre ustedes es innegable, palpable, se siente hasta aquí. Pero como bien sabemos, la vida no es un cuento de hadas y no todo es color de rosa.
¿Cuáles fueron los desafíos más grandes, los obstáculos más difíciles, que enfrentaron al inicio de su relación, especialmente teniendo en cuenta que trabajaban juntos, que estaban constantemente en el ojo público y que cualquier paso en falso podía tener consecuencias? El principal desafío, sin duda, fue mantener nuestra relación en secreto. Era fundamental para nosotros. No queríamos que la gente pensara que nuestra relación era una estrategia publicitaria, un montaje para generar más rating o algo así. Queríamos que fuera algo auténtico, genuino, algo que naciera del corazón y que se desarrollara de forma natural, sin presiones externas. Sí, además, teníamos mucho miedo de que nuestra relación afectara el trabajo. Si algo salía mal, si nuestra relación no funcionaba, podría afectar la serie, el ambiente laboral y a todos los que trabajaban en ella. Éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos, así que teníamos que ser muy cuidadosos, muy discretos, y pensar muy bien cada paso que dábamos. Fue una etapa muy difícil, llena de nerviosismo y ansiedad, pero también muy emocionante y enriquecedora. Y hablando de trabajo, ¿cómo fue la experiencia de trabajar juntos interpretando a una pareja enamorada en la ficción, sabiendo que ustedes también estaban enamorados en la vida real? ¿Les facilitó o les dificultó el trabajo? ¿Fue una ventaja o una desventaja? En muchos sentidos nos facilitó el trabajo. Ya teníamos una conexión emocional muy fuerte, una gran confianza el uno en el otro, así que no teníamos que fingir tanto, no teníamos que esforzarnos por crear una química que no existía. Simplemente dejábamos que nuestros sentimientos fluyeran, que nuestra conexión se manifestara en la pantalla. Fue como vivir nuestro propio romance a través de los personajes. Sí, pero también teníamos que ser muy profesionales. No podíamos dejar que nuestros sentimientos personales interfirieran con el trabajo. Teníamos que separar la ficción de la realidad, recordar que éramos actores interpretando un papel y no simplemente Adrián y Valeria enamorados. Teníamos que controlar nuestras emociones y no dejar que nos dominaran. Fue un equilibrio delicado y a veces difícil de mantener, pero creo que lo logramos bastante bien. Absolutamente. Y ahora que ya no tienen que ocultar su amor, ahora que han gritado a los cuatro vientos que están juntos y felices, ¿cómo es su día a día como pareja? ¿Qué les gusta hacer juntos? ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? ¿Cómo se divierten? Nos encanta pasar tiempo juntos, simplemente estar el uno al lado del otro. Ya sea viendo películas en casa, acurrucados en el sofá con una manta y palomitas de maíz, saliendo a cenar a nuestro restaurante favorito o simplemente dando un paseo por el parque, charlando y disfrutando de la naturaleza. Disfrutamos mucho de las cosas sencillas, de los pequeños momentos, de las conversaciones profundas. Sí, también nos gusta viajar y conocer lugares nuevos, descubrir culturas diferentes, probar comidas exóticas. Nos encanta la aventura y la emoción de explorar el mundo juntos. Y por supuesto, nos encanta pasar tiempo con nuestras familias y amigos, compartir nuestra felicidad con las personas que queremos. Suena increíble. De verdad, me inspiran muchísimo. Y para finalizar esta maravillosa entrevista, ¿qué consejo, qué mensaje le darían a esas parejas que están pasando por momentos difíciles en su relación, a esas parejas que están luchando por mantener viva la llama del amor? Les diría que nunca pierdan la comunicación, que es la base de cualquier relación sólida y duradera. Hablen de sus sentimientos, de sus miedos, de sus sueños. Escúchense mutuamente con atención y empatía. Traten de entender el punto de vista del otro. Y trabajen juntos para superar los obstáculos, para encontrar soluciones a los problemas. Y también les diría que nunca dejen de cultivar el amor y la pasión. Sorpréndanse mutuamente con pequeños detalles, con gestos inesperados. Hagan cosas nuevas juntos, salgan de la rutina, busquen la aventura. Y sobre todo, nunca dejen de reír. El humor es fundamental para mantener viva la chispa del amor y para superar los momentos difíciles. Qué sabias palabras, Adrián y Valeria. De verdad, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Ha sido un verdadero placer, un honor, tenerlos aquí en mi canal. Les deseo toda la felicidad del mundo. El placer ha sido nuestro. Gracias a ti por invitarnos y por darnos la oportunidad de compartir nuestra historia con tus seguidores. Y a ustedes, mi gente guapa, mi familia virtual, gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inspiradora conversación con Adrián y Valeria. Entonces, repasemos rápidamente lo que aprendimos hoy.
Descubrimos cómo se conocieron Adrián y Valeria, cómo surgió el amor entre ellos, los desafíos que enfrentaron al inicio de su relación, cómo lograron mantener su romance en secreto y cómo es su día a día como pareja. Y lo más importante, aprendimos que el amor verdadero existe, que no es solo un cuento de hadas, y que con comunicación, pasión, respeto mutuo y mucho trabajo en equipo, se pueden superar todos los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. De verdad, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí, su apoyo es mi mayor motivación. Y ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció la historia de amor de Adrián y Valeria. ¿Les sorprendió algo? ¿Se sintieron identificados con alguna parte de su historia? ¿Qué les pareció la entrevista? Cuéntenme todo en los comentarios. Los leo a todos, uno por uno. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme, un favor que me haría inmensamente feliz. Si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron tanto como yo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con todo el mundo. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita, no se perderán ni un solo vídeo de este canal, prometo que no los defraudaré. Tenemos muchísimo contenido increíble, emocionante, divertido y exclusivo preparado para ustedes. Así que ya saben, no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.